La historia de Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo estaba seguro que Jesús había sido enviado por Dios. Él sabía que los grandes milagros que Jesús había hecho solo podían hacerse por el poder de Dios. La mayoría de los otros fariseos odiaban a Jesús, y estaban diciendo que él hacía sus milagros por el poder de Satanás. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Los judíos, y especialmente los fariseos, se enorgullecían de ser descendientes de Abraham, pensaban que eran de la familia de Dios. Por ser hijos de Abraham, los fariseos se consideraban a sí mismos buenos porque creían que cumplían toda la ley, pero solo Jesús ha cumplido todos los mandamientos como él de Dios. Desea. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo pensó que Jesús hablaba del nacimiento físico, volver a nacer para corregir los errores de la vida, pero ¿cómo puede una persona volver a ser un bebé? ¿Cómo puede uno ser cambiado de manera que pueda estar bajo la gracia de Dios, ya no bajo el control de Satanás? ¿Podemos renacer por nosotros mismos? No podemos, respondió Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Jesús estaba hablando del nacimiento espiritual. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó a su propia imagen, les dio una mente para que pudieran conocerlo y entenderlo. Los hizo con la capacidad de amarlo y también les dio la habilidad de obedecer su voluntad. Cuando Adán y Eva pecaron, murieron espiritualmente. Fueron separados de Dios, perdieron la comunión con Él y quedaron bajo el poder del diablo. Jesús le dijo a Nicodemo que la única forma en que una persona puede escapar del gobierno de Satanás y llegar a conocer, amar y obedecer a Dios, es nacer de nuevo. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando nacimos en este mundo, todos nacimos muertos, espiritualmente separados de Dios. Es imposible para nosotros mismos llevarnos de nuevo a la comunión perfecta con Dios. Solo Dios puede hacerlo. Por su Espíritu Santo, Dios hace que la gente nazca de nuevo, renazca dentro de su familia, y lleguemos a ser sus hijos. El Espíritu es quien nos guía para comprender sus palabras, nos convence de pecado, justicia y juicio. Al creer nos da una nueva naturaleza y libertad, como la del viento, para amar y obedecer a Dios. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo aún no podía entender cómo podía nacer espiritualmente en la familia de Dios. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Jesús le explicó esto a Nicodemo, recordándole lo que le sucedió a sus antepasados en el desierto. Ellos pecaron contra Dios, así que Él les envió serpientes que los mordieran, y la gente comenzó a morir.
Cuando se arrepintieron, Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la colocara en una vara. Dios prometió sanar a cualquiera que fuera mordido, y mirar a la serpiente de bronce. Nuestra situación es como la de los israelitas. En el desierto, Satanás, llamado la serpiente antigua, guió a Adán lejos de Dios. Cuando Adán pecó contra Dios, murió espiritualmente, y ahora todos los descendientes de Adán estamos separados de Dios, y muriendo porque somos pecadores por herencia y por libre determinación. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La paga por el pecado es la muerte. Los israelitas no podían salvarse a sí mismos de las serpientes. Y nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. De la muerte Dios libró a los israelitas. Y solo Dios puede librarnos a nosotros. Entonces, ¿cómo pueden ustedes ser librados de Satanás, el pecado y la muerte, y nacer de nuevo en la familia de Dios? Jesús dijo que solo hay un camino. Él tenía que ser levantado, como lo fue la serpiente de bronce en el desierto, de manera que cualquiera que confíe en Él, nazca de nuevo en la familia de Dios, y esté otra vez bajo su protección y su reino. Para que todo aquel que en Él cree, no se pierda más, tenga vida eterna. A todos los que pongan toda su fe en Jesús el Salvador, Jesús prometió que no se perderán en la condenación, sino que Dios les dará vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda más, tenga vida eterna. Porque Dios no quiere que ningún ser humano vaya con Satanás a la destrucción eterna. Él envió a Jesús el Salvador al mundo. Jesús es el Hijo único de Dios. Solo Él ha vivido una vida humana perfecta. No hay ningún otro como Él. Cuando una persona cree las palabras de Dios y confía en Jesús como su Salvador, Dios le da vida nueva. Esa persona no será más hijo de Satanás, ni estará más bajo su gobierno, sino que se convertirá en hijo de Dios, y Dios le dará vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la razón por la cual Jesús dijo a la gente que se arrepintieran, y creyeran las buenas noticias de Dios que Él les traía. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús dijo que todo aquel que cree en Él, no irá a la condenación eterna. Los que confían en el Salvador que Dios envió no padecerán el castigo eterno con Satanás y sus ángeles. Nadie tiene que esperar hasta que muera para saber si será aceptado o rechazado por Dios. Aquellos que están de acuerdo con Dios y confían en el Salvador no son condenados. Los que rechazan al Salvador son condenados y rechazados por Dios ahora mismo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. La razón por la cual la gente no está de acuerdo con la palabra de Dios y no cree en Él, es porque ama sus propios caminos pecaminosos. No quieren reconocer que están equivocados, no quieren que Dios los cambie. Tratan de mantenerse alejados de la verdad de Dios para que su pecaminosidad no sea expuesta. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Algunos creen como los fariseos, que por sus buenas obras y el cumplimiento de los mandamientos podrán llegar a comprar su salvación. Pero Dios ha provisto un solo camino perfecto y seguro. Envió a su propio Hijo para salvarnos. La gente clasifica a las personas en ricos y pobres, blancos y negros, grandes y pequeños.
Dios los ve de esta forma, los que andan en luz o las tinieblas, los que han nacido una vez o han nacido de nuevo, los que creen o los que no creen. ¿Y tú de cuál grupo eres? No olvides suscribirte para apoyarme a subir más audiolibros y textos bíblicos. Muchas gracias.